Bienvenidos a un nuevo episodio de Obcast. Soy su anfitrión, Juan Amasol. Hoy nos sumergiremos en uno de los libros más fascinantes sobre el rock argentino, Lo que dice el viento, la apasionante historia de los Piojos, escrita por el reconocido periodista Sergio Marchi. Este libro representa un exhaustivo trabajo de investigación que nos transporta desde los humildes comienzos de la banda en Ciudad Jardín, a finales de los 80, hasta su despedida en mayo de 2009 ante 65.000 personas en el estadio de River Plate. Marchi, con su característica minuciosidad periodística, ha reconstruido la trayectoria de una de las agrupaciones más convocantes del rock argentino a través de entrevistas con sus protagonistas y un profundo trabajo de archivo. En el episodio de hoy, exploraremos los 10 puntos clave que marcaron la historia de los Piojos y cómo estos aspectos resuenan en nuestra sociedad actual. Desde su nacimiento en una época donde el rock argentino se transformaba, hasta los conflictos que llevaron a su separación, descubriremos cómo esta banda logró convertirse en un verdadero fenómeno cultural que trascendió generaciones. Prepárense para un viaje musical donde el rock, el candombe, el blues y la poesía urbana se entrelazan para contarnos una historia netamente argentina. Una historia de amistad, música, rebeldía y autenticidad. El primer punto clave que debemos entender sobre los Piojos es el contexto en el que surgieron y cómo esto definió su identidad musical desde el principio. Todo comenzó a finales de los años 80 en Ciudad Jardín, Lomas del Palomar, en la zona oeste del Gran Buenos Aires. Miguel Ángel Miki Rodríguez, Daniel Buira y Daniel Piti Fernández se conocieron en el Colegio Bernardino Rivadavia y comenzaron a tocar juntos, unidos por su amor a la música. Lo fascinante de este origen es que los Piojos se formaron justamente cuando Argentina atravesaba una transformación cultural profunda. Estábamos saliendo de la dictadura, la democracia aún era joven y el país experimentaba una crisis económica severa. En este contexto, el rock nacional comenzaba a bifurcarse, por un lado estaba un sonido más pulido y comercial, y por otro, emergía lo que después se conocería como rock chabón o rock barrial. Los Piojos eligieron un nombre poco convencional, inspirado en la canción Los Piojos del Submundo de Fabiana Cantilo y Los Perros Calientes. Este nombre ya sugería una dirección, eran lo alternativo, lo que vive en los márgenes, una identidad que los acompañaría durante toda su carrera. No buscaban encajar en los estándares de la industria musical, querían expresar auténticamente su realidad y la de su generación. La casa de la familia de Dani Buira en la ex calle Calicanto, hoy Boulevard San Martín, se convirtió en una de sus primeras salas de ensayo, al igual que la casa de los padres de Piti en Caseros. Estos espacios cotidianos, familiares, fueron la incubadora de un sonido que luego llegaría a estadios. Y es que ahí reside una de las primeras lecciones que podemos extraer para nuestra vida actual, las grandes transformaciones culturales a menudo comienzan en espacios íntimos, en la autenticidad de lo cotidiano. La primera presentación con Andrés Ciro Martínez como cantante fue en el antiguo Bar Baker, un pequeño local donde hoy funciona una bicicletería. Imaginen ese contraste, de un pequeño bar de barrio a llenar el estadio monumental con 70.000 personas. Este recorrido nos habla del poder transformador de la persistencia y la autenticidad. En una época donde el marketing digital y la viralidad inmediata parecen requisitos para el éxito, los Piojos nos recuerdan que el camino largo, construido sobre bases sólidas, sobre relaciones genuinas y sobre una propuesta artística auténtica, puede construir algo mucho más duradero que las modas pasajeras. La banda comenzó tocando en pequeños pubs de la zona oeste del Gran Buenos Aires, ganando seguidores show tras show, creando una comunidad antes de que existieran las redes sociales. Este primer punto nos invita a reflexionar, ¿cuánto valoramos hoy la autenticidad por sobre la perfección? ¿Cuánto espacio damos en nuestras vidas a proyectos que requieren tiempo para madurar? En un mundo de gratificación instantánea, la historia del origen de los Piojos nos recuerda el valor de construir paso a paso, desde las raíces, desde la identidad verdadera. El segundo aspecto fundamental para entender el fenómeno de los Piojos es su propuesta musical distintiva, que representó tanto una identidad propia como una ruptura con lo establecido. A diferencia de muchas bandas que buscaban encasillarse en un género específico, los Piojos construyeron su sonido a partir de una rica fusión de influencias que reflejaba la diversidad cultural argentina. Si bien comenzaron con una fuerte influencia de The Rolling Stones y del blues, pronto incorporaron elementos del candombe, la murga, el jazz, el tango e incluso toques de afrobeat, sin renegar de sus raíces en el folclore argentino.
Esta capacidad de integrar múltiples sonoridades no fue casualidad. Representaba una visión musical inclusiva y una postura política implícita en tiempos donde la globalización comenzaba a transformar el panorama cultural del país. Lo interesante es que esta fusión no fue simplemente un ejercicio estético. En el contexto de los años 90 en Argentina, cuando el neoliberalismo propiciaba una apertura económica sin precedentes y muchas bandas adoptaban sonidos internacionales para encajar en el nuevo mercado, los Piojos hicieron lo contrario, profundizaron en las raíces locales y regionales, creando un puente entre lo global y lo local, entre la tradición y la modernidad. Sus álbumes evidencian esta evolución. Desde Chak Tu Chak 1992 con su enfoque más directo del rock, hasta Azul 1998 y Verde Paisaje del Infierno 2000 donde la experimentación con ritmos rioplatenses como el candombe y la murga tomó mayor protagonismo. Cada disco representaba un paso más en la construcción de un lenguaje musical propio, arraigado en múltiples tradiciones pero siempre con una identidad inconfundible. Esta fusión musical se complementaba perfectamente con las letras de Andrés Ciro, que hablaban del barrio, pero también de lo que sucedía dentro de sus habitantes. Sus canciones ofrecían agudas observaciones sociales hechas con gracia arrabalera y con una poesía que podía ser tierna, dura y original al mismo tiempo. La canción Maradó, dedicada a Diego Armando Maradona, es quizás uno de los ejemplos más claros de cómo la banda podía tomar un ícono popular y transformarlo en poesía urbana. ¿Qué nos enseña hoy esta aproximación musical de los Piojos? En tiempos donde los algoritmos tienden a encasillarnos en burbujas culturales cada vez más estrechas, su ejemplo nos invita a romper barreras, a buscar conexiones entre tradiciones aparentemente distantes, a no temer la diversidad. En un mundo donde la homogeneización cultural amenaza con borrar matices y particularidades locales, la propuesta de los Piojos nos recuerda la potencia creativa que surge del diálogo entre diferentes tradiciones. Para nuestras vidas cotidianas, esta lección es invaluable. La riqueza está en la diversidad, en atrevernos a integrar influencias variadas en lugar de encerrarnos en una sola forma de ver y entender el mundo. La autenticidad no significa pureza, sino capacidad de integrar múltiples voces en una expresión coherente y personal. El tercer punto fundamental para comprender el fenómeno de los Piojos es su transición desde el circuito underground hacia la consagración masiva, un proceso que tuvo su punto culminante con el lanzamiento de Tercer Arco en 1996. Este álbum marcó un antes y un después no solo para la banda, sino para toda una escena musical en Argentina. Después de sus dos primeros trabajos discográficos, Chak Tu Chak 1992 y Ay 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 1994, los Piojos ya contaban con una base de seguidores fieles, pero seguían siendo considerados una banda de culto, marginados por cierta prensa especializada que privilegiaba propuestas más sofisticadas. Sin embargo, Tercer Arco cambió el panorama completamente con temas como El Farolito y Verano del 92, que lograron una rotación radial sin precedentes y proyectaron a la banda hacia un público masivo. Lo fascinante de esta transición es que ocurrió sin concesiones artísticas. A diferencia de otras bandas que suavizan su propuesta para alcanzar el mainstream, los Piojos llegaron al éxito masivo manteniendo intacta su identidad musical y lírica. Maradó, un tema dedicado a Diego Armando Maradona, se convirtió en un himno generacional que trascendió lo meramente futbolístico para transformarse en una declaración de principios sobre la identidad argentina y sus contradicciones. Este álbum también coincidió con la consolidación de lo que se conocería como rituales piojosos, esas presentaciones en vivo donde la comunión entre banda y público alcanzaba dimensiones casi místicas. Los trapos, banderas, comenzaron a multiplicarse, los escenarios se llenaban de fanáticos bailando junto a Ciro, y cada concierto se transformaba en una celebración colectiva que iba mucho más allá de un simple show de rock. La relevancia contemporánea de este fenómeno es innegable. En una época donde la industria musical está dominada por estrategias de marketing y fórmulas predecibles, la trayectoria de los Piojos nos recuerda que es posible alcanzar el éxito masivo sin renunciar a la autenticidad artística. Su camino nos invita a reflexionar sobre cómo, en cualquier ámbito de nuestras vidas, podemos permanecer fieles a nuestros principios incluso cuando alcanzamos espacios de mayor visibilidad o responsabilidad. Además, la forma en que Tercer Arco dialogaba con su tiempo es particularmente significativa. Lanzado en pleno menemismo, cuando Argentina experimentaba una modernización neoliberal acelerada, el disco funcionaba como un contrapunto que hablaba de las consecuencias sociales de ese modelo, dando voz a quienes quedaban al margen del relato triunfalista oficial. Canciones que abordaban temas como la represión policial y el gatillo fácil evidenciaban un compromiso social que no se diluía con el éxito.
Hoy, cuando las desigualdades sociales siguen siendo una realidad palpable y muchos discursos hegemónicos intentan invisibilizarlas, el ejemplo de los piojos nos recuerda la importancia de no perder la capacidad crítica, de usar nuestras plataformas, sean cuales sean, para visibilizar realidades incómodas y dar voz a quienes no la tienen. El verdadero éxito, nos sugiere esta historia, no está en la fama por sí misma, sino en la capacidad de mantener viva la conexión con nuestras raíces y convicciones mientras ampliamos nuestro alcance. El cuarto aspecto esencial que destaca Sergio Marchi en Lo que dice el viento es cómo los piojos lograron construir algo que trascendía lo puramente musical, una comunidad con códigos, rituales y sentido de pertenencia propios. Esta dimensión sociológica explica en gran parte la devoción casi religiosa que la banda despertaba en sus seguidores. A diferencia de otros fenómenos musicales basados principalmente en el carisma individual de un líder, los piojos funcionaban como un colectivo donde cada integrante aportaba elementos distintivos. La personalidad magnética y la poesía urbana de Ciro, el virtuosismo guitarrístico de Tavo Kupinski, la solidez rítmica de Mickey y Roger, y las contribuciones creativas de Pity Fernández se complementaban para crear una alquimia única que los fans reconocían y valoraban. Esta idea de colectivo se extendía hacia el público. Los conciertos de los piojos no eran simplemente eventos de entretenimiento, sino verdaderos rituales donde se reforzaban lazos comunitarios. Las banderas con frases de sus canciones, los cánticos que surgían espontáneamente, e incluso la costumbre de subir al escenario para bailar junto a la banda, creaban una experiencia participativa que desdibujaba las fronteras entre artistas y audiencia. El lenguaje de sus canciones también jugaba un papel crucial en esta construcción identitaria. Ciro utilizaba un código poético que mezclaba la jerga callejera con metáforas sofisticadas, creando un universo lírico donde muchos jóvenes argentinos, especialmente de sectores populares y de clase media, encontraban reflejadas sus experiencias, aspiraciones y frustraciones. No era solo música lo que ofrecían los piojos, sino una forma de entender y nombrar el mundo. Esta capacidad para generar sentido de pertenencia se volvió especialmente significativa durante la crisis socioeconómica que estalló en Argentina a finales de los 90 y principios de los 2000. En un país devastado por la recesión, el desempleo y la desintegración de muchas instituciones tradicionales, la comunidad piojosa ofrecía un espacio de contención y resistencia cultural. Sus canciones que denunciaban la corrupción política, la brutalidad policial y la desintegración social funcionaban como una crónica alternativa de lo que estaba sucediendo en las calles. ¿Qué podemos aprender de este fenómeno en nuestra sociedad actual? En un mundo donde las interacciones digitales han reemplazado muchos espacios de encuentro físico, y donde la fragmentación social parece acentuarse día a día, la experiencia de los piojos nos recuerda el poder transformador de las comunidades basadas en valores e intereses compartidos. Nos muestra que el arte puede ser mucho más que entretenimiento, puede convertirse en un factor aglutinante que trasciende diferencias y crea nuevos espacios de pertenencia. Para nuestras vidas cotidianas, este ejemplo nos invita a reflexionar sobre qué tipo de comunidades estamos construyendo y nutriendo, ya sea en nuestros barrios, lugares de trabajo o espacios digitales. Nos recuerda que, frente a la tendencia hacia el individualismo y la atomización social, sigue siendo posible y necesario crear vínculos basados en la autenticidad, el respeto mutuo y la pasión compartida por algo que nos trasciende individualmente. La potencia de esta dimensión comunitaria se evidencia en el hecho de que, 15 años después de su separación, la mera posibilidad de un regreso de los piojos sigue generando expectativa y movilizando emociones entre varias generaciones de seguidores. No es solo nostalgia lo que despierta la banda, sino la evocación de una forma particular de experimentar la música y la vida colectiva, un modo de estar juntos que dejó una huella indeleble en la cultura popular argentina. El quinto punto crucial para entender el fenómeno de los piojos es su notable evolución artística a lo largo de su discografía, un viaje musical que refleja tanto su maduración como banda como los cambios en el contexto social y cultural argentino. Sergio Marchi dedica considerable atención a este aspecto en Lo que dice el viento, mostrándonos cómo cada álbum representó un hito en la construcción de un universo sonoro y poético singular. El debut con Chactú Chac 1992 mostraba a una banda influenciada principalmente por el rock clásico y el blues, con un sonido crudo y directo. Ya en este primer trabajo se podían apreciar las bases de lo que sería su identidad sonora, así como la profundidad lírica de Ciro, quien combinaba observaciones cotidianas con metáforas poéticas. La versión rockera del tango Gira Gira fue una declaración de principios, un puente entre el rock y la música popular argentina tradicional.
Ay 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 1994 representó un paso más en la consolidación de su estilo, con canciones como Babilonia que mostraban mayor complejidad instrumental y lírica. Pero fue con Tercer Arco 1996 cuando la banda encontró su madurez creativa, fusionando su base rockera con elementos del candombe y otros ritmos latinoamericanos de manera más orgánica y refinada. Los álbumes posteriores, Azul 1998 y Verde Paisaje del Infierno 2000, evidenciaron una experimentación cada vez más audaz con ritmos rioplatenses y una lírica que profundizaba en temas sociales y existenciales. En estos trabajos, los Piojos expandieron su paleta sonora incorporando más instrumentos y texturas, reflejando un proceso de búsqueda constante. Máquina de Sangre 2003 y Civilización 2007, sus últimos discos de estudio, llevaron esta evolución a otro nivel, con arreglos más sofisticados y letras que abordaban desde lo íntimo hasta lo político con una madurez notable. La canción Pacífico, por ejemplo, representa una de las cumbres compositivas de Ciro, con una lírica que navega entre lo personal y lo universal con maestría poética. Lo que hace especialmente relevante esta evolución es que ocurrió de manera orgánica, sin forzar cambios estilísticos por motivos comerciales o tendencias pasajeras. Cada nueva dirección en su sonido surgía de inquietudes artísticas genuinas y del proceso natural de maduración de músicos en constante aprendizaje y experimentación. Esta trayectoria nos ofrece una valiosa lección para nuestra vida contemporánea, la importancia del crecimiento constante sin perder la esencia. En un mundo que a menudo privilegia la reinvención radical o la repetición de fórmulas exitosas, los Piojos nos muestran un camino intermedio, evolucionar manteniendo un núcleo identitario reconocible. Aplicado a nuestras vidas, este principio nos invita a abrazar el cambio y el aprendizaje continuo sin renunciar a los valores y convicciones que nos definen. Nos recuerda que la coherencia no está reñida con la evolución y que nuestras identidades, como individuos o comunidades, no son estáticas sino dinámicas, capaces de incorporar nuevas influencias y perspectivas sin diluirse. Además, su discografía nos muestra el poder de la paciencia y la visión a largo plazo. En tiempos donde la industria musical privilegia los singles inmediatos y las tendencias efímeras, la construcción paso a paso de un cuerpo de trabajo coherente pero en constante evolución parece una noción casi revolucionaria. Los Piojos nos enseñan que las grandes obras, en cualquier ámbito, suelen ser fruto de procesos largos de búsqueda, experimentación y refinamiento. El sexto punto fundamental que Sergio Marchi desarrolla en Lo que dice el viento es la profunda interrelación entre el contexto sociopolítico argentino y la obra de los Piojos. A diferencia de bandas que optaban por letras más abstractas o universales, los Piojos siempre mantuvieron un pie firmemente plantado en la realidad social de su país, funcionando como cronistas de una época turbulenta y contradictoria. La banda emergió a finales de los 80, en un momento donde Argentina apenas comenzaba a procesar el trauma de la dictadura militar y enfrentaba una severa crisis económica. Sus primeros pasos coincidieron con la hiperinflación del gobierno de Alfonsín y su consolidación se dio durante el menemismo, periodo de privatizaciones, desmantelamiento del Estado y una modernización superficial que dejaba a grandes sectores de la población al margen. Este contexto no era simplemente el telón de fondo de su música, sino que se filtraba en sus letras de manera tanto explícita como implícita. Canciones como Cruel o Muy Despacito abordaban sin ambajes la creciente desigualdad social y la violencia institucional que se vivía en las calles. Pistolas, por ejemplo, era una cruda denuncia del gatillo fácil policial, un fenómeno que afectaba particularmente a los jóvenes de barrios populares. Lo notable de esta dimensión política en los Piojos es que nunca caía en el panfleto simplista. Sus letras combinaban la crítica social con una profunda comprensión de la condición humana y una sofisticación poética que las volvía multidimensionales. No se limitaban a señalar villanos y víctimas, sino que exploraban las complejas contradicciones de la sociedad argentina y la manera en que éstas se manifestaban en la vida cotidiana de las personas. La crisis del 2001, con el colapso económico y social que supuso el fin de la convertibilidad, encontró en los Piojos a uno de sus más lúcidos intérpretes. El disco Máquina de Sangre 2003 capturaba el desencanto, la rabia y también la esperanza de una sociedad que buscaba reconstruirse desde las cenizas. Canciones como Pacífico o Desde Lejos no se ve funcionaban como espejos donde muchos argentinos podían reconocer sus propias experiencias durante esos tiempos turbulentos. La relevancia contemporánea de esta dimensión de los Piojos es innegable. En un presente donde a menudo se pretende despolitizar el arte o reducirlo a entretenimiento inofensivo, su ejemplo nos recuerda que la música popular puede ser un poderoso vehículo para la reflexión social sin sacrificar calidad artística.
Nos muestra que compromiso y excelencia no son conceptos antagónicos. Para nuestras vidas actuales, este aspecto de los piojos nos invita a mantener una mirada crítica sobre la realidad que nos rodea, a no desconectar nuestras pasiones y talentos de las circunstancias sociales en las que se desarrollan. Nos recuerda que incluso desde espacios aparentemente alejados de la política formal, como puede ser una banda de rock, es posible contribuir a la conversación pública y visibilizar injusticias. También nos enseña sobre la importancia de la empatía social. Los piojos no hablaban sobre los sectores marginados o vulnerables desde una posición de superioridad moral, sino que construían un lenguaje desde y con esas realidades. Sus canciones lograban ese difícil equilibrio entre denuncia y celebración, entre crítica y afirmación de la vida, recordándonos que incluso en los contextos más adversos, existe espacio para la belleza, la resistencia y la solidaridad. En tiempos donde las grietas sociales y políticas parecen profundizarse día a día, el enfoque de los piojos nos sugiere un camino alternativo, uno donde es posible tomar posición sin caer en el maniqueísmo, donde la crítica puede ir de la mano con la empatía, y donde el arte puede ser tanto un espacio de denuncia como de encuentro y sanación colectiva. El séptimo punto clave que Sergio Marchi destaca en Lo que dice el viento son las significativas colaboraciones y encuentros que los piojos mantuvieron con figuras emblemáticas del rock y la música popular argentina. Estos intercambios no solo enriquecieron su propuesta artística, sino que también funcionaron como puentes generacionales y simbólicos dentro de la cultura musical del país. Uno de los vínculos más emblemáticos fue, sin duda, el que establecieron con Diego Armando Maradona. La relación entre los piojos y el legendario futbolista trascendió la mera admiración mutua para convertirse en una amistad duradera. La canción Maradona no solo se volvió un himno para los fanáticos del fútbol, sino que expresaba una conexión más profunda. Tanto la banda como Maradona representaban, cada uno a su manera, una autenticidad popular que desafiaba a los poderes establecidos y conectaba con las raíces culturales argentinas. También fueron significativas sus colaboraciones musicales con figuras como Papo, el máximo exponente del blues rock argentino. Cuando Papo subió al escenario con los piojos, se produjo un encuentro simbólico entre dos generaciones del rock nacional que, a pesar de sus diferencias estilísticas, compartían un compromiso inquebrantable con la autenticidad y el espíritu del rock and roll en su sentido más puro. Otra colaboración destacada fue la que mantuvieron con Rubén Rada, ícono del candombe uruguayo. Esta conexión reflejaba el interés de la banda por los ritmos rioplatenses y su voluntad de explorar territorios musicales que iban más allá del rock convencional. La presencia de Rada en el universo de los piojos subrayaba la dimensión regional de su propuesta, tendiendo puentes entre tradiciones musicales de ambos lados del Río de la Plata. La participación de León Gieco en algunos de sus conciertos también fue especialmente significativa. León, con su larga trayectoria de compromiso social y su fusión entre el folk y el rock, representaba un modelo de coherencia artística y ética que resonaba profundamente con los valores de los piojos. Este encuentro intergeneracional simbolizaba una continuidad en la tradición del rock argentino comprometido. Lo valioso de estas colaboraciones es que nunca fueron meros adornos promocionales o estrategias de marketing, sino encuentros genuinos basados en el respeto mutuo y la afinidad artística. Los piojos no buscaban legitimarse a través de estas figuras, sino establecer diálogos musicales que expandieran su horizonte creativo y honraran a quienes consideraban sus referentes. Esta dimensión de la historia de los piojos nos invita a reflexionar sobre la importancia del intercambio intergeneracional y la forma en que el conocimiento y la experiencia se transmiten en cualquier ámbito cultural. En tiempos donde la novedad parece primar sobre la tradición y donde la historia a menudo se ignora en favor de lo inmediato, el ejemplo de los piojos nos recuerda el valor de reconocer y dialogar con quienes nos precedieron. Para nuestras vidas contemporáneas, esta lección resulta particularmente relevante. Sugiere que la verdadera innovación no surge de la nada o del rechazo a lo anterior, sino de una comprensión profunda de las tradiciones que nos preceden y un diálogo respetuoso con ellas. Nos recuerda que construimos sobre los cimientos que otros han establecido, y que reconocer esta continuidad no disminuye nuestra originalidad, sino que la enriquece y contextualiza. Además, estas colaboraciones nos hablan del valor de la humildad creativa, incluso cuando ya habían alcanzado el éxito masivo, los piojos seguían aprendiendo de sus referentes, manteniéndose abiertos a nuevas influencias y experiencias. Esta actitud de aprendizaje continuo, este reconocimiento de que siempre hay algo nuevo que incorporar y alguien de quien aprender, constituye una enseñanza valiosa para cualquier proyecto personal o colectivo.
El octavo punto fundamental que Sergio Marchi analiza en Lo que dice el viento es quizás uno de los más reveladores y humanos: los conflictos internos, las tensiones creativas y las complejas dinámicas que se desarrollaron dentro del grupo a lo largo de sus 2 décadas de existencia. Lejos de presentar una versión idealizada o romantizada, el libro aborda con franqueza las contradicciones y dificultades que atravesó la banda. Como toda relación humana prolongada, y especialmente en el contexto de un proyecto creativo colectivo, los Piojos experimentaron fricciones, desacuerdos y momentos de crisis. La convivencia entre personalidades fuertes y visiones artísticas diversas generó inevitables tensiones. El liderazgo de Andrés Ciro Martínez, si bien fue crucial para definir la identidad de la banda, también suscitó conflictos, especialmente cuando otros integrantes como Daniel Piti Fernández buscaban mayor espacio para sus propias composiciones. Un punto de inflexión significativo ocurrió en septiembre de 2008, cuando Piti Fernández abandonó el grupo para formar La Franela. Los rumores y versiones sobre este alejamiento abundaron, pero el libro sugiere que había tensiones creativas de fondo. Según algunas fuentes, Piti sentía que muchas de sus canciones no pudieron entrar en los últimos discos de Los Piojos, y también hubo diferencias respecto a la posibilidad de que otros miembros además de Ciro pusieran la voz en algunas canciones. Estas tensiones se hicieron más evidentes hacia el final de la trayectoria de la banda. Durante el Kill Más Rock de 2009, el público pudo percibir que algo no marchaba bien entre los músicos. Poco después, Los Piojos anunciaron un párate por tiempo indefinido que, aunque no se presentó oficialmente como una separación definitiva, fue interpretado como tal por muchos seguidores y por la prensa. Su último concierto en el estadio de River Plate, el 30 de mayo de 2009, fue un evento cargado de emociones encontradas. Para los 65.000 asistentes, representaba tanto una celebración como una despedida, el final de un capítulo fundamental en la historia del rock argentino. Lo valioso de este aspecto del libro es que nos muestra el lado humano de una banda que, para muchos fans, había adquirido dimensiones casi míticas. Nos recuerda que detrás de las canciones que amamos y de los conciertos que recordamos, hay personas con sus propias inseguridades, ambiciones y contradicciones. Esta desmitificación, lejos de empequeñecer la figura de Los Piojos, la enriquece y humaniza. Para nuestra vida contemporánea, esta dimensión del libro nos ofrece valiosas reflexiones sobre la naturaleza de la colaboración y los desafíos inherentes a cualquier proyecto colectivo de largo aliento. Nos recuerda que incluso las asociaciones más exitosas y productivas enfrentan momentos de crisis y redefinición, y que estos conflictos, lejos de ser necesariamente negativos, pueden ser parte natural del crecimiento y la evolución. También nos invita a reflexionar sobre el equilibrio entre las ambiciones individuales y los objetivos colectivos. Los Piojos funcionaron durante muchos años como un organismo donde diferentes personalidades creativas convivían, a veces en armonía y otras en tensión. Este equilibrio dinámico produjo algunos de sus momentos más brillantes, pero también, eventualmente, contribuyó a su disolución. Finalmente, la historia de sus conflictos y su separación nos habla sobre los ciclos naturales de cualquier proyecto: nacimiento, desarrollo, madurez y, eventualmente, transformación o conclusión. En una cultura que a menudo fetichiza la permanencia y la continuidad a toda costa, el ejemplo de Los Piojos nos sugiere que hay dignidad y honestidad en reconocer cuando un ciclo ha llegado a su fin natural, y que esto no disminuye el valor de lo que se ha creado juntos. De hecho, la forma en que cada integrante siguió su propio camino después de la separación, Ciro con los Persas, Piti con La Franela, y los demás con diversos proyectos, demuestra que, a veces, para que las individualidades florezcan plenamente, es necesario que la configuración colectiva original se transforme o concluya. Una lección valiosa tanto para relaciones personales como para proyectos profesionales o artísticos. El noveno punto esencial que Sergio Marchi desarrolla en Lo que dice el viento es el profundo legado cultural que Los Piojos dejaron en la música argentina y su persistente influencia en las generaciones posteriores. A más de 15 años de su separación, la huella de la banda sigue siendo evidente, no solo en la nostalgia de sus seguidores originales, sino en la admiración y referencia constante por parte de músicos más jóvenes. Lo primero que destaca en este legado es la perdurabilidad de su repertorio. Canciones como El Farolito, Verano del 92, Tan Solo o Maradó han trascendido su contexto original para convertirse en verdaderos clásicos del rock argentino, temas que siguen resonando con la misma fuerza entre quienes no habían nacido cuando fueron compuestas. Este fenómeno no es casual, habla de la universalidad de sus letras, que tocan fibras emocionales y experiencias humanas que trascienden épocas y circunstancias específicas.
Además, los Piojos contribuyeron decisivamente a legitimar el llamado rock barrial como una expresión artística válida y significativa dentro del panorama musical argentino. En un momento donde cierta crítica despreciaba este movimiento por considerarlo simplista o carente de sofisticación, la banda demostró que era posible combinar la autenticidad y la conexión con lo popular sin sacrificar calidad artística o profundidad lírica. Su legado también incluye una forma particular de entender la relación entre banda y público. Los Piojos nunca trataron a sus seguidores como meros consumidores o espectadores pasivos, sino como parte integral de una comunidad compartida. Esta horizontalidad en la relación artista-audiencia ha influido en cómo muchas bandas posteriores conciben su vínculo con sus fans, priorizando la autenticidad y la honestidad por encima del distanciamiento o la pose artística. A nivel musical, su innovadora fusión entre rock, candombe, murga y otros ritmos rioplatenses abrió caminos que muchas bandas posteriores han seguido explorando y expandiendo. Al igual que los Redonditos de Ricota o Patricio Rey, los Piojos demostraron que el rock argentino no necesitaba imitar modelos anglosajones para ser relevante, sino que podía nutrirse de las propias tradiciones musicales latinoamericanas para crear algo único y auténtico. La manera en que su legado sigue vivo se evidencia en múltiples manifestaciones. Por un lado, en los proyectos posteriores de sus integrantes, como Ciro y los Persas o La Franela, que continúan desarrollando aspectos de la identidad musical de los Piojos desde nuevas configuraciones. Por otro, en las incontables bandas tributo que recrean su repertorio a lo largo de todo el país. Y finalmente, en la constante referencia que hacen a ellos músicos de generaciones más jóvenes, reconociéndolos como influencia fundamental en su propia formación musical. Este legado persistente nos ofrece valiosas reflexiones para nuestra vida contemporánea. Nos muestra que la autenticidad y la integridad artística no están reñidas con el éxito masivo, sino que pueden ser precisamente las cualidades que permiten establecer conexiones duraderas con las audiencias. En un mundo saturado de contenidos efímeros y tendencias pasajeras, el ejemplo de los Piojos nos recuerda el valor de crear con honestidad y profundidad. También nos invita a pensar sobre qué tipo de legado estamos construyendo en nuestras propias vidas y profesiones. ¿Estamos creando algo que tenga la capacidad de perdurar y seguir resonando con otros incluso cuando ya no estemos presentes? ¿Estamos contribuyendo de alguna manera a las tradiciones y comunidades de las que formamos parte, dejándolas más ricas y diversas de lo que las encontramos? Finalmente, el hecho de que su música siga encontrando nuevos oyentes y significados con cada generación nos habla del poder del arte genuino para trascender su contexto original. Las grandes obras, nos sugiere esta historia, no quedan atrapadas en su tiempo, sino que continúan dialogando con nuevas realidades y sensibilidades, encontrando nuevas formas de ser relevantes y significativas. El 10º y último punto clave que Sergio Marchi explora en Lo que dice el viento es la separación de los Piojos en 2009 y los caminos individuales que sus integrantes siguieron posteriormente. Este capítulo final de la historia no solo es importante para entender el cierre de un ciclo, sino también para apreciar cómo las semillas plantadas durante esos 20 años de trayectoria conjunta continuaron germinando en nuevos proyectos creativos. La separación se anunció oficialmente como un parate por tiempo indefinido, aunque para la prensa y gran parte del público era evidente que se trataba del final del camino. El último concierto, realizado el 30 de mayo de 2009 en el estadio de River Plate ante aproximadamente 65.000 personas, se convirtió en un evento de proporciones míticas, una despedida cargada de emoción donde la banda repasó los grandes hitos de su trayectoria. Las razones detrás de esta separación fueron complejas y multifacéticas. El alejamiento previo de Daniel Piti Fernández en 2008 para formar La Franela ya había evidenciado tensiones creativas dentro del grupo. Se hablaba de diferencias entre Piti y Ciro relacionadas con el espacio para las composiciones de cada uno y la distribución de las ganancias. También existían señales de desgaste en las dinámicas internas, como se pudo percibir durante algunas presentaciones en el Kiomas Rock de 2009. Lo interesante es lo que sucedió después de la separación. Andrés Ciro Martínez formó rápidamente Ciro y los Persas, una banda que, si bien mantiene elementos del sonido y la poética de los Piojos, también ha desarrollado su propia identidad y ha cosechado un éxito considerable por derecho propio. Piti Fernández, por su parte, ha continuado su carrera con La Franela, explorando nuevas direcciones musicales pero manteniendo la conexión con sus raíces rockeras. Los otros integrantes también siguieron vinculados a la música en diversos proyectos. Miguel Ángel Miki Rodríguez formó la banda La que Faltaba, mientras que otros exmiembros colaboraron en distintas formaciones o se dedicaron a la producción musical. Cada uno, a su manera,
continuó desarrollando aspectos del legado musical que habían construido juntos. Un elemento particularmente significativo de esta historia post-separación son los momentos puntuales de reencuentro. En 2019, por ejemplo, durante el 75 aniversario de Ciudad Jardín, Dani, Piti y Ciro volvieron a tocar juntos algunos temas de Los Piojos, sorprendiendo a los vecinos del barrio que los vio nacer. Estos gestos evidencian que, a pesar de las diferencias que llevaron a la separación, existe un respeto por la historia compartida y un reconocimiento del valor de lo que crearon juntos. Los rumores sobre un posible regreso han sido recurrentes a lo largo de los años, avivados por estos reencuentros parciales y por la persistente demanda de los fans. En 2024, la publicación en Spotify del registro en vivo del último concierto en Redor reavivó nuevamente estas especulaciones, mostrando que el interés por la banda sigue vigente 15 años después de su separación. Esta última etapa de la historia de Los Piojos nos ofrece valiosas reflexiones sobre los ciclos vitales de los proyectos colectivos y sobre cómo gestionar los finales. Nos muestra que, a veces, la conclusión de un capítulo no implica necesariamente fracaso, sino una transformación necesaria para que nuevas expresiones puedan manifestarse. La separación, vista desde esta perspectiva, no fue simplemente el fin de algo valioso, sino también la condición para que nuevas posibilidades creativas pudieran emerger. Para nuestras vidas contemporáneas, esta lección resulta particularmente relevante. Nos invita a ver los finales no solo como pérdidas, sino también como transiciones necesarias y potencialmente fructíferas. Nos sugiere que parte de la madurez personal y profesional consiste en saber reconocer cuando un ciclo ha completado su arco natural y tener el valor para dar el siguiente paso, llevando con nosotros lo aprendido pero abiertos a nuevas configuraciones y posibilidades. Finalmente, la historia post Los Piojos nos habla sobre cómo las identidades individuales y colectivas pueden coexistir y nutrirse mutuamente. Cada uno de los exintegrantes lleva consigo la experiencia de haber sido parte de algo más grande que sí mismo, una historia compartida que ha dejado una huella indeleble en la cultura argentina. Y al mismo tiempo, cada uno ha podido desarrollar nuevas facetas de su creatividad y personalidad que quizás no hubieran tenido espacio para manifestarse dentro de la configuración original. Es un recordatorio de que nuestras identidades no son fijas ni unidimensionales, sino que se componen de múltiples capas y relaciones, y de que podemos honrar nuestras historias compartidas sin quedar atrapados en ellas, permitiéndonos crecer y evolucionar más allá de cualquier marco que, en algún momento, pudo habernos definido. En conclusión, lo que dice El viento de Sergio Marchi nos brinda una visión fascinante de una de las bandas más emblemáticas del rock argentino, cuya trayectoria trasciende lo meramente musical para convertirse en un espejo de su época y de las transformaciones sociales y culturales de Argentina. A través de este recorrido por los orígenes humildes de Los Piojos en Ciudad Jardín hasta su consagración en los estadios más importantes del país, hemos podido apreciar cómo su autenticidad, su propuesta de fusión musical y su conexión genuina con su público fueron pilares fundamentales de un legado que sigue resonando en el presente. La historia de Los Piojos nos demuestra que cuando el arte surge desde la honestidad y logra conectar con las experiencias cotidianas de la gente, puede trascender modas pasajeras y convertirse en un patrimonio cultural compartido. Sus canciones, que mezclan lo poético con lo urbano, lo personal con lo político, siguen teniendo una sorprendente vigencia porque hablan desde y hacia lo humano esencial. Para terminar, queremos enfatizar, como lo hacemos en cada episodio, que este ha sido solo un breve vistazo al brillante libro Lo que dice el viento, de Sergio Marchi. A pesar de que hemos destacado algunas ideas centrales, nada puede compararse a leer la obra completa y absorber la profundidad de esta historia fascinante que entrelaza música, amistad, conflictos y creación colectiva. Por eso, te recomendamos que le des una oportunidad a este libro tan estimulante. En la descripción encontrarás un enlace para conseguirlo. Recuerda siempre que el conocimiento más valioso viene de los libros enteros, no solo de los resúmenes. Esta es una lectura indispensable para todo amante del rock argentino y de las historias que se esconden detrás de la música que nos ha acompañado a lo largo de nuestras vidas. Hasta el próximo episodio.